Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2018-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 1 tocaremos el tema de Historia de la Geografía y Geodesia. Para comenzar el curso de Geografía, lo más importante es definir los conceptos básicos y además hacer un recuento histórico de la geografía. Empezamos entonces. Geografía es un curso que nosotros hemos llevado desde el colegio, quizás algunos unificados en un conjunto de ciencias y otros lo hemos podido llevar con ese mismo nombre que es geografía. La geografía entonces es una ciencia, pero como nosotros sabemos, las ciencias se pueden clasificar de tres maneras: ciencias naturales, ciencias formales y ciencias sociales. En este caso, la geografía pertenece al grupo de las ciencias sociales, por lo tanto, es una ciencia social. Como toda ciencia, nosotros tenemos el padre de lo que vendría a ser la geografía antigua y la geografía moderna. Recordando un poco, el padre de la geografía antigua es Hecateo de Mileto. Y también tenemos nosotros un padre de la geografía moderna, que en este caso es un personaje muy conocido, Alexander von Humboldt. Algunos se preguntarán, ¿por qué Hecateo es el padre de la geografía antigua si hubieron en esa época diferentes personajes que aportaron también a la geografía? Para eso nosotros tenemos que hacer un recuento de la historia de la geografía. Empezamos primero con su definición. Etimológicamente, geografía viene de dos vocablos que vendría a ser geo y grafos. Geo significa tierra y grafos o grafía significa descripción o trazo. En las primeras etapas de la historia, esta definición etimológica cumplía el propósito y la función que tenía la geografía, pero conforme pasaron los años, esta descripción era muy básica y habían más funciones y temas que tocarse dentro de la ciencia social. Otro problema, que no siempre la geografía se le consideró una ciencia, y eso es lo que vamos a pasar a estudiar ahorita. Tenemos en primer lugar la Edad Antigua. En la Edad Antigua, la geografía solo se dedicaba a lo que dice su definición etimológica: describir la tierra. Pero en aquellas épocas no conformaba una ciencia, sino era un objeto de estudio que se fortalecía con la filosofía. Debido a que en la Edad Antigua todos los conocimientos estaban vinculados a estas disciplinas que conformaban la filosofía. Como hemos mencionado nosotros el término de filosofía, sabemos nosotros que la filosofía se vincula bastante a Grecia, y efectivamente la geografía también nace en Grecia. En aquella época, no solamente Hecateo era el representante principal, también teníamos nosotros a Eratóstenes y a Heródoto. Y Heródoto se nos hace más familiar vinculado a la historia.
Es por eso que, como ustedes saben, en esa época ellos no se especializaban solamente en un estudio. Heródoto estudió tanto lo que vendría a ser la historia, como dio aportes también a geografía. Sin embargo, no fueron tan elegidos como para ser llamado el padre. Eratóstenes trabajaba junto con Estrabón y Ptolomeo, dando las principales bases de la geografía antigua. Pero Hecateo es el primero en utilizar la palabra geografía en un escrito. Por lo tanto, a él se le vincula como padre de la geografía antigua. Luego pasamos nosotros a la Edad Media. La Edad Media va a tener dos sectores de estudio o vinculación con la geografía, lo que es la zona occidental y el hemisferio oriental. Por lo que vendría a ser la zona occidental, que es la que tiene vinculación con la Edad Antigua, sabemos nosotros que el centro de estudio de aquella época era Dios. La entidad o institución que validaba los estudios era la Iglesia. Por lo tanto, como sabemos nosotros, en aquella época la religión prohibía algunas cosas o las catalogaba como herejía. Y sucede esto con la geografía. Decíase que el único que podía predecir las cosas que iban a suceder sería en este caso Dios, y él tiene comunicación directa con los miembros de la Iglesia. Si una persona hablaba de que iba a llover o por qué llueve o temas similares, estaría actuando entonces en contra de la Iglesia. Por lo tanto, ¿qué pasó con la geografía en la Edad Media en la zona occidental? Declinó o decayó su estudio. Algunos sustentan que no declinó del todo, sino que más que todo las personas lo estudiaban de forma secreta. Pero por otro lado, la zona oriental se vinculaba con el tema de la naturaleza. Recordemos nosotros que las religiones que vienen de la zona oriental se relacionan bastante con el hombre y su vinculación con el ambiente o la naturaleza. Y cuando nosotros hablamos de naturaleza, hablamos también de principios geográficos. Entonces, para los que vivían en zonas orientales, se inicia o era importante iniciar el estudio geográfico. Especialmente en las zonas árabes, como es Al-Idrisi. Pasamos o superamos nosotros la Edad Media e inicia la Edad Moderna. En la Edad Moderna nosotros vamos a tener un dato interesante, pues es en esta edad cuando la geografía adquiere un sentido científico. El problema de la Edad Moderna, como nosotros recordaremos, que la ciencia se vinculaba con lo que es tangible, medible, o lo que en aquella época por filosofía lo conocíamos como el materialismo. Y ese es un problema para lo que vendrían a ser las ciencias sociales, debido a que las ciencias sociales no tienen una predicción o una exactitud como sí lo tienen las ciencias naturales y formales. Por lo tanto, se aceptaba como ciencias, en primer lugar, las ciencias formales, porque en matemática todos resolvemos un ejercicio y nos tiene que salir el mismo resultado, sigamos o no el mismo paso. Y en el caso de las ciencias naturales, hablaban de las ciencias con mayor exactitud, como es la física, la química, entre otros. Pero las ciencias sociales, por ejemplo la psicología, nos da un montón de postulados, de los cuales más que todo son teorías. Nosotros tenemos que entrar en una teoría, mientras no podemos ingresar en todas y no se puede predecir algo. Y la geografía, por ser tema social, entonces tendríamos esa dificultad. ¿Qué hicieron? Es muy sencillo. Relacionaron más que todo el concepto de la descripción y forma. De la Tierra como una de las principales funciones de la geografía. Y como sabemos nosotros, para describir o dar forma tenemos que utilizar la medición.
Y la medición está dentro de las matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en la Edad Moderna? La geografía ingresó dentro de las matemáticas. Pero sabemos nosotros que la vinculación con la geografía y las matemáticas solamente es en los primeros temas dedicados a la descripción de la Tierra. Posteriormente no había un núcleo, y es así como el debate de la Edad Moderna se amplía más que todo en la Edad Contemporánea. Y esta época es la más importante de las cuatro, debido a que es en esta época cuando la geografía toma su verdadero estatus, es decir, ciencia social. Pero, como sabemos, la ciencia siempre ha estado vinculada a los movimientos filosóficos. En aquella época contemporánea, especialmente en el siglo XIX, nacen dos posturas totalmente opuestas. Una de ellas es el positivismo, y la otra postura es el historicismo. El positivismo se basa bastante en los conceptos del materialismo. Ellos también están a favor de lo que estudie la ciencia tiene que ser algo tangible, pero aceptan la ciencia social. Entonces, ¿cuál es la postura que van a tener aquí los positivistas? Es muy sencillo. Van a dar el principio de determinismo geográfico. Donde van a señalar que lo más importante que va a estudiar la geografía es la naturaleza. En otras palabras, para ellos, el hombre no condiciona la naturaleza, sino la naturaleza condiciona y modifica al hombre. Podríamos poner ejemplos de edad. Uno no quiere envejecer, pero igual va a envejecer. Y otro ejemplo podría ser también la misma geografía en la parte del relieve. Nosotros tenemos una forma de caminar, una forma de relacionarnos económicamente con el medio de acuerdo al medio en el que estamos. Pero el historicismo menciona que el principio de determinismo no es el más importante, sino el posibilismo geográfico. ¿Qué sucede aquí? Ellos mantienen la postura que si bien la naturaleza modifica al hombre, el que más modifica es el hombre a la naturaleza, puesto que si nosotros encontramos que una tierra es adecuada para la agricultura, el hombre puede hacer que esa tierra también sea adecuada para otra actividad económica. Sabemos más adelante en los temas que vamos a tocar que sí, el hombre cuando ha modificado generalmente destruye la naturaleza, pero ellos sostienen que aquí el principal agente es el hombre, es decir, el plano social, debido a que estamos nosotros inmersos en una ciencia social. En esos debates, entonces, nosotros vamos a tener, para el lado del determinismo geográfico, representantes como von Humboldt, Carl von Rieder, Federico Ratzer, William Davis, mientras que por el lado del posibilismo tendríamos a Pablo Vidal de la Blanche, Max Sorre y de Martone. ¿Y cómo o qué es lo que ellos más que todo han aportado? Los principios de la geografía. Durante esa época, sea cual sea la posición que tomaban los geógrafos, se establecieron principios generales. ¿Cuáles son entonces esos principios generales? Primero, el de localización. Un espacio geográfico, sabemos que es geográfico cuando tiene una localización exacta en un eje de coordenadas. A nosotros nos dicen que vayamos a conocer Ayacucho y nosotros queremos saber en dónde está Ayacucho. Lo ubicamos en la región andina o sierra, lo ubicamos más hacia el sur y no hacia el norte, entonces nos vamos situando nosotros en el plano geográfico. Segundo, la descripción. Cuando no tenemos la seguridad de hacia dónde vamos, lo primero que pedimos es que nos describan el espacio.
Y así también podemos reconocer si es una zona urbana, si es una zona rural, cómo es su clima, cómo debemos ir vestidos hacia ese lugar dependiendo de la estación en la que se encuentre. En tercer lugar tenemos la comparación. No solemos conocer todos los lugares a los que vamos a visitar, pero sí conocemos lugares similares. Yo no he ido a Ayacucho, pero de repente conozco Cusco, conozco Puno, ya más o menos sé cómo es el ambiente y de acuerdo a eso me voy preparando. En cuarto lugar tendríamos la explicación. Si fuésemos a Cusco con menor cantidad de ropa de la necesaria, podrían preguntarnos, ¿por qué no llevas ropa más abrigadora? Y podríamos sustentar que en la época que vamos a acercarnos a Cusco, sabemos nosotros que están en temporada de verano y no necesitamos tanta ropa como si fuésemos en temporadas de heladas, por ejemplo. En quinto lugar tenemos la de relación. Cuando vemos nubes oscuras en la región andina, sabemos que inmediatamente van a surgir diferentes fenómenos atmosféricos, como vendrían a ser en este caso las precipitaciones, tormentas, entre otros. Sexto, tenemos el principio de actividad. Por más que conozcamos un lugar, o mejor dicho, hayamos visitado varias veces un determinado lugar, no tenemos la seguridad que el lugar siga siendo igual, ni en el plano natural ni en el plano social. ¿Por qué? Porque el principio geográfico de actividad señala que todo lugar es cambiante de acuerdo a sus condiciones, temporadas y años que van transcurriendo. Es allí entonces que nosotros ya tenemos los principios básicos de la geografía y todos ellos se sustentan en el principio de toda ciencia, que es la observación. Pero como nos hemos percatado, hemos analizado el siglo XIX, y nos faltaría estudiar el siglo XX y XXI. El siglo XX se relaciona bastante con los conceptos geográficos de espacio geográfico y geosistema, debido a que en el siglo XX se absuelve el debate o duda sobre quién es el que modifica a quién o quién es más importante. Es decir, ya aquí la naturaleza no está sobre el hombre o el hombre sobre la naturaleza, sino hay una relación. Y esta relación es que en toda ciencia social actúa tanto el plano natural como el plano social. Dentro de este siglo van a nacer varias posturas también geográficas, pero ya más desarrolladas en función de conceptos y precisiones. Y una de ellas es la geografía cuantitativa. La geografía cuantitativa va más dentro del bloque positivista, puesto que filosóficamente los representantes de la geografía cuantitativa son neopositivistas, es decir, mantienen la condición de la naturaleza como el centro o lo más importante, pero aceptan algunos cambios que por estudio se van dando en el siglo. Para ellos, la geografía estudia básicamente lo que se conoce como espacio geográfico. Uno de sus representantes es Bunge. Recuerden que Bunge es un epistemólogo contemporáneo que precisa conceptos especialmente en todo lo que es la parte de la ciencia. Y Harvey. Por otro lado, tenemos nosotros la geografía sistémica, la cual señala que lo más importante no es el lugar, el plano natural, sino la relación que existe en las entidades de este plano natural y la entidad viva que vendría a ser el hombre, cómo se relacionan y cómo se crean sistemas dentro de los sistemas que nosotros ya conocemos. Para ellos, la geografía no estudia solo un espacio geográfico porque está dentro del plano solamente, más que todo natural, sino estudia el geosistema. Tenemos también otras ramas que surgen en el siglo XX, como son la geografía radical y la geografía de la percepción. Radical, en este caso no hay que tomarlo como algo estructural, que no se puede romper, sino más que todo en el plano socioeconómico. Y la geografía de la percepción, que habla de cómo el hombre se relaciona con su espacio de vivencia, es decir, el espacio natural no solamente se resume en lo que conocemos
formado por la naturaleza, sino que el hombre va construyendo un espacio según lo que va conociendo y lo que va creando dentro de ese espacio o inventando. Pero nosotros tenemos que precisar la diferencia entre lo que es espacio geográfico y geosistema, que ahí generamos o tenemos la duda. El espacio geográfico vendría a ser un lugar. Este lugar tiene determinadas características. La primera, que es localizable en un eje de coordenadas. Sabemos nosotros cuáles son las coordenadas. Norte, sur, este y oeste. Si tomásemos una brújula, nos vamos a dar cuenta que hay mayor precisión dentro de lo que vendrían a ser las coordenadas. Y es la unión. Tenemos noreste, sureste, suroeste y noroeste. Pero si tomamos la rosa náutica, que es la que nos permite ubicarnos en el mar, y debido a la dimensión que tiene esta zona marítima, hay mayor precisión todavía en las coordenadas. Y vamos a tener nosotros nor-noreste, noreste-este, sureste-este, sur-sureste, sur-suroeste, suroeste-oeste y noroeste-oeste. Y aunque crean que ahí hemos acabado, existen todavía mayor precisión de términos donde le dicen un cuarto de norte, 3/4 de norte, entre otras formas de definir el eje de coordenadas. Entonces ya tenemos el primer principio. Todo espacio geográfico se ubica en un eje de coordenadas. Segundo, tiene cierta extensión. En geografía hay precisión. Nunca nos van a pedir a nosotros estudiar un lugar infinito, porque ya no estaríamos hablando de la ciencia geográfica. Voy al Callao. El Callao tiene una delimitación dentro del plano natural y hasta dentro del plano político. Sabemos nosotros que tiene provincias, que tiene distritos, cualquier departamento, ¿no? En el caso del Callao es una provincia y se divide en 7 distritos. Por lo tanto, todo lugar tiene que tener extensión y no puede ser infinito. De acuerdo a esta característica, entonces todo lugar es constante, no puede crecer, pero sí puede variar su división política. Tercera característica, no menos importante, todo espacio geográfico es dinámico. ¿Qué significa dinámico? Que cambia, varía. ¿Cómo podemos sustentar dicho principio? En lo que ya habíamos mencionado antes, que es el principio de actividad. Y además, lo más importante del espacio geográfico es que es una interrelación de dos elementos dentro del lugar, lo natural y lo social. Pero si ustedes se percatan de esta definición, se da a entender que lo social y lo natural no tienen una constancia de relación. Es decir, existe lo natural, existe lo social, ambos se juntan e ingresan ahí como que una mezcla. Pero la geografía sistémica, que es la otra versión dentro de la geografía contemporánea, precisa que no es así, no es que exactamente hay un elemento natural y un elemento social, se mezclan y punto, sino que muchas veces hay elementos mixtos, es decir, tanto sociales como naturales. Por ello, ellos precisan que lo mejor no es hablar de un lugar específico, sino de sistemas dentro de los grandes sistemas que existen. Eso es lo que se conoce como geosistema. ¿Y cómo puedo entender el geosistema? Vamos a partir de un término que creo que todos conocemos desde el colegio.
Este término es ecosistema. El ecosistema se estudia en ciencias naturales, por lo tanto, estamos tomando principios naturales. Tiene elementos o entidades, los cuales son elementos bióticos y elementos abióticos. Pero además, el geosistema es más grande que este ecosistema. Vamos a cambiarle eco, que es natural, por el término geo, que es un término social. ¿Qué elemento nos faltaría entonces? El elemento antrópico. El elemento antrópico es creado o acondicionado por el hombre. Pongamos en el lugar anterior mencionado, podemos tener nosotros arbolitos, elementos bióticos, podemos tener lagos, elementos abióticos, pero el hombre puede haber construido viviendas que vendrían a ser en este caso elementos antrópicos conjuntamente con las famosas carreteras. Entonces ya nos estamos situando en lo que es un geosistema. Por otro lado, dijimos que el geosistema es relacionar que dentro de un gran sistema que vendría a ser el planeta existen otros subsistemas. Entonces, ¿cuáles serían estos sistemas en mención? No hablaríamos de la entidad biótica, abiótica y antrópica, sino hablaríamos de biosfera, hablaríamos de litosfera, hidrosfera y atmósfera. Y hablaríamos de la sociosfera. Entonces, estas entidades se agrupan en sistemas. La Tierra es el gran sistema que tiene dentro de sí otros sistemas: biosfera, litosfera, hidrosfera, atmósfera, sociosfera. Y si nosotros nos ponemos a profundizar, cada sistema tiene más sistemas dentro de sí o subsistemas. Por eso es que nosotros nos tomamos una semana de clase en explicar los principios de cada subsistema que tiene el geosistema, que en este caso es la Tierra. Entonces ya estamos entendiendo, ¿ves? Si se dan cuenta, el geosistema o la geografía sistémica es mucho más compleja que simplemente la definición cuantitativa de qué cosa es un espacio geográfico. El primero habla de puntos exactos o descripción de un lugar, y el segundo profundiza en la relación que existe entre elementos naturales y sociales, y precisando los tipos de entidades. Además de eso, dentro de la geografía sistémica encontramos otros conceptos. Estos dos conceptos se utilizan mucho y suelen confundir. El elemento número 1 vendría a ser los hechos y el segundo los fenómenos. Vamos a poner el ejemplo del fenómeno del niño. Adelantándonos un poco a los temas que vamos a ver más adelante, creo que por conocimientos previos todos sabemos que el fenómeno del niño es una corriente, la corriente del niño. ¿Por qué llamarle fenómeno y no decirle simplemente corriente? O en el caso de la corriente de Humboldt o corriente peruana, ¿por qué no decirle fenómeno de Humboldt? Entonces, la primera definición de hecho y fenómeno es su constancia en el tiempo. El hecho es constante, mientras que el fenómeno es variable. Sabemos que el fenómeno del niño no viene todos los años, mientras que la corriente peruana se encuentra en el espacio chileno hacia peruano constantemente todos los años. Lo que puede pasar es disminuir su tamaño o influencia, pero siempre se encuentra allí. Otra forma de separar los conceptos de hecho y fenómeno es entre los agentes que lo generan. Algunos decimos que los hechos son realizados por el hombre, es decir, son antrópicos, mientras que los fenómenos son generados por la naturaleza. De allí viene el concepto de fenómenos naturales. Y la tercera forma de diferenciar
hecho de fenómeno es la construcción perenne de un relieve y la modificación de este. Hechos vendría a ser el relieve en sí. Y fenómeno, la modificación del relieve. Un ejemplo sencillo vendría a ser una loma. Una loma es un cerrito, ya más adelante vamos a diferenciar conceptos. Pero ¿cuál sería su fenómeno? La loma, durante la época de invierno, aparece con vegetación. Entonces, el cerrito es constante, es un hecho, mientras que la vegetación sobre la loma es un fenómeno. Entonces, allí ya hemos visto las diferentes acepciones, tomando en cuenta que la más utilizada es la primera, entre lo que es constante y variable. También existen otros enfoques, no solamente el sistémico, tenemos enfoques holísticos, reduccionistas, mecanicistas, pero en esta clase y por conocimiento general nos quedaremos con enfoque cuantitativo y el enfoque sistémico. Ahora sí, hemos terminado la parte que corresponde a la historia de la geografía y pasamos a la geodesia. La geografía tiene múltiples disciplinas. Cada clase nosotros vamos a ver una disciplina diferente y en este caso vamos a partir con la geodesia. Estudio de las líneas o formas imaginarias dentro del planeta, vinculado exactamente a la definición etimológica. La geodesia señala lo siguiente: es necesario ubicarnos en el planeta, pero el planeta no tiene líneas trazadas, así que el hombre va a tener que crear líneas según diferentes criterios para poder ubicarse. Si todo lugar puede ser localizado en un eje de coordenadas, entonces el mismo planeta también se puede localizar. No podríamos decir norte, sur, este y oeste porque esas coordenadas se encuentran dentro del planeta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ubicar el planeta? Lo vamos a ubicar en función de dos ejes. Uno es el plano de la eclíptica y el otro es la línea normal. Todo planeta se encuentra en la normal y en el plano de la eclíptica. El plano de la eclíptica es la distancia del planeta con relación del Sol. Y se llama la normal porque el planeta allí se ve como si estuviese derecho. Pero todos sabemos que la Tierra no está derecha, sino se encuentra inclinada. Entonces, el eje de la Tierra no coincide con el plano de la eclíptica, sino una línea imaginaria conocida como la normal. Sabemos además que el planeta Tierra se encuentra dentro de la Vía Láctea y dentro de esta Vía Láctea tenemos nosotros el sistema solar donde nosotros también estamos ubicados. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí las coordenadas. Pasamos a seguir hablando de las líneas imaginarias de la Tierra. Lo primero sería colocar a la Tierra de forma derechita. Si colocamos nosotros a la Tierra de forma derecha, el eje entonces estaría de pie y encontraríamos una perpendicular que se conoce como la línea ecuatorial. Y esta línea en puntitos que hemos colocado en rayitas vendría a ser el eje terrestre. Muy bien. El eje terrestre ya sabemos que se inclina de la normal y la distancia de inclinación es 23 grados 27 minutos. La línea ecuatorial también se conoce con otro nombre, que es el de línea equinoccial. ¿Por qué línea equinoccial? Porque aquí se forman los equinoccios. ¿Qué cosa es un equinoccio? Entonces vamos a hacer un apartado, un cuadrito que nos explique qué cosa es un equinoccio. Sabemos, por conocimiento popular y cotidiano, que el año tiene 4 estaciones. Verano, la otra estación opuesta, invierno,
Y las estaciones que nos quedarían son primavera y otoño. Listo. Solemos decir que el planeta está en verano, pero es una afirmación incorrecta, debido a que una parte del planeta está en verano y la otra está en invierno. Igual sucede con la primavera y el otoño. Como no puedes decir una parte está en verano y la otra está en invierno de forma correcta, entonces cuando nosotros nos encontramos en verano o en invierno, decimos que la Tierra está en solsticio de verano o de invierno. Y cuando estamos en primavera u otoño, decimos que la Tierra está en equinoccio. Para formarse un solsticio, los rayos del Sol caen perpendicularmente sobre los trópicos. Ahorita vamos a conocer los trópicos. Pero para formarse un equinoccio, los rayos del Sol caen de forma perpendicular sobre el ecuador o línea ecuatorial. De tal manera como sobre la línea ecuatorial se forman los equinoccios, es por eso que le decimos línea ecuatorial o línea equinoccial. En los extremos del eje terrestre tenemos nosotros un puntito. Estos puntitos tienen un nombre formal que es cenit o nadir. Pero en término cotidiano vendría a ser polo norte o polo sur. Aquí estamos aclarando un dato muy importante. Algunas personas creen que el polo norte es toda la zona congelada del hemisferio norte y el hemisferio sur, su zona congelada, se llama polo sur, y no es así. El polo norte y el polo sur es como un puntito. ¿Se acuerdan de las pelotas? Las pelotas tienen unos pititos donde se infla la pelota. Esos puntitos vendrían a ser el polo. Sabemos que son el polo porque miden exactamente 90 grados al norte o 90 grados al sur. Entonces, hasta ahí ya estamos situados en los conocimientos más importantes. ¿Qué podríamos hablar sobre el eje terrestre? Recordemos que gracias al eje terrestre se originan las estaciones por la desigualdad de la luz solar. Y además, gracias a este eje terrestre y a la relación con el movimiento de traslación, recordemos que los movimientos principales son traslación y rotación del planeta. Este movimiento de traslación nos permite a nosotros ver la duración del día y la noche de acuerdo a la estación. Sabemos que en verano el día dura más y en invierno la noche es la que se pronuncia de mayor forma. Entonces ya terminamos aquí con lo que vendría a ser estas líneas, recordando que al norte tenemos nosotros la estrella polar y al sur tenemos, como bien dice su nombre, la cruz del sur. Listo. Continuamos entonces con las líneas imaginarias. Algunos los resumen como simplemente líneas, pero en realidad hay líneas, puntos, círculos, semicírculos imaginarios. Hemos hablado del polo, pero de todas maneras haremos unas características, los polos geográficos. Los polos geográficos son puntos, como hemos mencionado. Y existen más puntos, no solamente esos puntos geográficos, también sirven o existen los puntos de ubicación. Cuando tú sitúas un lugar en el plano cartesiano, tienes un puntito así en matemática, igualitos aquí. Dos líneas que se juntan o se cruzan en función de las coordenadas, dan a luz a un punto, y este punto también es un punto imaginario. Y el tercer punto imaginario vendrían a ser los puntos magnéticos. Características de los polos geográficos son extremos del eje terrestre, como ya hemos mencionado. Unen los meridianos. Ahorita ustedes dirán qué cosa es un meridiano, ahorita los vamos a ver. Otra característica es que tienen baja temperatura. Por conocimientos generales sabemos que en el polo hace frío, ¿no es cierto? Está congelado. Y otra característica es que el día y la noche pueden durar 6 meses, de día o de noche. Precisar, ya hemos hablado de la distancia o la medida, que son 90 grados.
Y luego vienen las características del ecuador terrestre. Forma entonces los hemisferios. Vamos a hacer un cuadrito para que ustedes reconozcan los hemisferios. El ecuador parte en dos. La Tierra, generando por un lado el hemisferio norte y por otro el hemisferio sur. El hemisferio norte también tiene otros nombres. Le puedes decir boreal o septentrional. Nosotros vamos a usar bastante esta terminología, no siempre vas a usar boreal, también vamos a usar septentrional o norte. Y en el sur le puedes decir austral o meridional. Listo, ya formamos entonces los hemisferios. El ecuador se conoce como línea, como lo hemos visto, pero también le llaman círculo. Entonces tú dirás, ¿cuál es la diferencia entre hablar de una línea ecuatorial o un círculo ecuatorial? Es muy sencillo. Cuando nosotros tenemos una pelota, vamos a dibujarla, pero luego ya lo vamos a borrar. Si trazamos un palito dentro de la pelota, estamos hablando de línea ecuatorial. Y si cogemos un lazo y lo pasamos por toda la pelota, estaríamos hablando de círculo ecuatorial. En este caso, sabemos que las dos son imaginarias, tanto la línea como el círculo, así que no hay ningún problema. Otras características que podemos hablar del ecuador terrestre: equidistante a los polos. En su medida también los polos tienen 90, mientras que el círculo ecuatorial o línea ecuatorial tiene de valor 0 grados. Es perpendicular al eje terrestre, como lo hemos podido ver. Y tenemos también que la circunferencia mide 40.075 kilómetros. Pero algunos dirán, oye, es un dato, ¿cómo me voy a aprender? Siempre es bueno conocer el número, pero en este caso no el tan extenso, sino el más pequeño. Sabemos que 1 grado en el círculo equivale a 111,3 kilómetros. Por lo tanto, si nos dijeran que una persona ha recorrido 5 grados en el ecuador terrestre, ¿qué hacemos? Multiplicamos 5 por 111,3 kilómetros. Y gracias a este ecuador se genera lo que es el día y la noche, por eso le decimos también línea equinoccial, como ya lo habíamos mencionado. Ahora, sabemos que no solamente tenemos círculos, puntos o líneas, sino también círculos. En el ecuador es un círculo. Entonces debemos reconocer nosotros que existen círculos y semicírculos en la Tierra. Vamos a hacer nuestro dibujito aquí al costado. Primero vamos a hablar de los círculos. Y luego hablaremos de los semicírculos. Primera característica de los círculos: son infinitos. ¿Por qué son infinitos? Porque son imaginarios, yo puedo trazar la cantidad de círculos que desee. Y los semicírculos también son infinitos. La medida es la que va a cambiar. Los círculos miden 90 grados. Y los semicírculos miden 180 grados. Pero como no están ubicados de la misma forma en el planeta, los círculos se relacionan con la latitud y los semicírculos con la longitud. Los círculos son equidistantes a los polos, como lo es el ecuador. Mientras que los semicírculos forman ángulos rectos. ¿Con quién? Con los círculos, obviamente. Ahora,
¿Cómo le voy a llamar de manera formal a los círculos? No le voy a decir círculo, le voy a decir paralelos. ¿Cómo le voy a llamar a los semicírculos? Meridianos. Como son infinitos y yo necesito ubicarme, no puedo estar entonces, Pepito dice que son 50, Juancito dice que son 100, entonces queremos ubicar y ninguno coincide en el lugar en que estamos diagramando. Entonces vamos a situarnos que existen círculos o paralelos importantes que todos conocemos y son la base de la localización en la Tierra. El primero es el que ya hemos hablado, el círculo ecuatorial que mide 0. Sobre el círculo ecuatorial vamos a tener un trópico y debajo también. El primero es el trópico de Cáncer y el que se encuentra al sur es el trópico de Capricornio. Muy bien. El trópico de Cáncer se encuentra en 23 grados 27 minutos, al igual que el trópico de Capricornio. Y ustedes dirán, ¿me parece conocido ese número? Por supuesto, porque es el mismo valor que tiene la inclinación del eje terrestre. ¿Por qué Cáncer y por qué Capricornio? Porque se decía que las estrellas con dicho nombre se encontraban ubicadas allí, pero con el paso de los años ya no encontramos el trópico directamente en Cáncer o Capricornio, pero se mantiene el nombre. Sobre el trópico tenemos otro círculo importante y debajo de Capricornio también. El de arriba se conoce como círculo polar ártico y círculo polar antártico, opuesto a la estrella. Eso significa círculo polar antártico. Y ahí están entonces los círculos o paralelos más importantes del planeta. Allí no queda la situación. ¿Cuánto mide el círculo polar? Recordemos nosotros que el polo medía 90 y el polo de abajito o sur también medía 90. Entonces, si nosotros restamos 90 menos 23, 27, nos va a dar 66, 33. Igual aquí abajito, 66, 33. ¿Para qué se han creado o para qué utilizamos nosotros estos círculos o paralelos más importantes? Para trazar las zonas térmicas. No hablemos de clima porque más adelante vas a descubrir que no es lo mismo hablar del clima, del tiempo atmosférico o de una zona térmica. Y vamos a marcar las zonas térmicas. Entre trópico y trópico tenemos nosotros una zona térmica. ¿Cómo se conoce esta zona térmica? Como zona cálida, tropical o tórrida. No confundir cálido con tropical como sinónimos. Aquí se puede usar porque estás hablando de una zona térmica, pero en el clima cálido y tropical no es lo mismo. Guardan relación sí, pero no es lo mismo. Entre círculo polar y trópico también tenemos una zona. Esta zona se va a conocer como zona templada. Y nos queda la última, que es desde el círculo polar hacia el polo. ¿Listo? Y esta zona última, vamos a ponerla aquí arribita, acá abajito, perdón, es la zona térmica fría. Entonces, el Perú se encuentra dentro de una zona térmica cálida, Norteamérica o Estados Unidos, para ser específicos, en una zona templada, y la Antártida en una zona fría. Ya estamos con los paralelos. Vamos ahora con los semicírculos. También son infinitos, pero existen dos importantes. Uno que se traza en el mismo lugar del eje, pero en realidad no está en el mismo lugar, parece a simple dibujo, porque el eje está en el medio, mientras que este del cual estamos hablando es el meridiano. Y cuando partimos la Tierra como si fuera un libro, te vas a dar cuenta que el meridiano no encaja exactamente en el eje terrestre.
El meridiano mide 0. Este meridiano se llama meridiano de Greenwich. También lo conocen como meridiano base. Así como el ecuador generaba 2 hemisferios, el meridiano también va a generar 2 hemisferios. Para el lado derecho, de donde estamos viendo el dibujo, tenemos el hemisferio este. Y para el otro lado tenemos el hemisferio oeste. Pero al igual que el norte y el sur tienen también otros nombres, el hemisferio este se le conoce como levante. ¿Por qué levante? Porque allí se levanta o sale el sol, o se presencia el sol. Y en el hemisferio oeste le vamos a decir poniente porque por allí se esconde. Le podemos decir también como los conceptos de historia. Este es sinónimo de oriente y oeste de occidente. Listo, ya estamos ubicados con los hemisferios. ¿Cuál es la función del meridiano de Greenwich? Nos permite a nosotros ver la hora internacional. Así que vamos a hacer un dibujito para que nosotros podamos entender lo de la hora. ¿Cómo funciona la hora? Situamos nosotros en el mapa el meridiano de Greenwich porque tiene 0. Y recordemos que el máximo valor es 180. Por otro lado, vamos a ver el ecuador, que también mide 0. Y aquí vamos a tener el valor de 90. Listo. Cada 15 grados va a ser una hora. Entonces, si yo estoy ubicada en un lugar que son las 7 de la noche y está ubicado, por ejemplo, en 15 grados exactos, y quiero saber la hora de otro lugar que está ubicado en 30 grados, yo sé la diferencia, han pasado 15 grados, por lo tanto, ha pasado simplemente una hora. Entonces yo podría decir que en ese segundo lugar son las 8 de la noche. Pero otros me dirían, ¿y por qué no las 6? Porque la diferencia es una hora, pero no dice si en aumento o en descenso. Entonces, ¿cómo sé qué hora va a ser en ese lugar? De acuerdo hacia dónde me dirijo. Si me voy hacia el este, le voy a aumentar una hora. Y si me voy hacia el oeste, le voy a disminuir una hora. Entonces ya estamos entendiendo cómo funciona el meridiano de Greenwich. Pero decíamos que había otro meridiano importante. ¿Cuál es el otro? Si nosotros ya no abrimos por el centro, sino tomamos en cuenta el 180 y el 180 y cerramos por ahí, estaríamos hablando entonces que la Tierra se vería dibujada de esta manera. Aquí diría 180 y acá tendríamos nosotros 0. Este meridiano es el meridiano que se conoce como el meridiano de la línea internacional o cambio de fecha. Que nos señala lo siguiente. Cruzando esta línea puede ser que disminuya o aumente el día o vivamos doblemente un día. A veces sucede que la distancia entre un lugar y el otro equivale entonces a un día de camino. Si en el primer lugar estamos en el día 23 de diciembre y me voy al segundo lugar que tienen de distancia un día, cuando yo viaje, recordemos que este está en el 24, yo voy a viajar del día 23 aquí al 24, pero yo voy a llegar el 25. Y no he vivido el 24 en teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos llegando a un lugar que tiene una fecha diferente. Pero si yo estoy en el 24 y me voy hacia donde estaba el 23, voy a llegar al 24. Entonces voy a decir que he vivido 2 veces el mismo día. Pero solamente es por teoría, porque humanamente estoy viviendo un día nuevo.
Recordemos también que este principio lo utilizaron en la obra de Viaje alrededor del mundo en 80 días. Y recordemos que el hombre pensaba haber viajado 81 días, no 80. Y pensó haber perdido, ¿no es cierto? Pero según el principio de cambio de fecha, cuando uno viaja en sentido este, tendríamos que nosotros restarle un día. El hombre dio la vuelta al mundo en 81 días, pero como regresa por el lado oeste, se le resta uno y dice se ha viajado 80 días nada más. Esa es la explicación que se da en la obra Viaje al mundo en 80 días. Muy bien, hasta ahí hemos entendido. Entonces, sabemos que las líneas imaginarias circulan por algunos continentes específicos. El círculo polar ártico en América del Norte, Europa y Asia, trópico de Cáncer en América del Norte, África y Asia, el ecuador terrestre en América del Sur, África, Asia y Oceanía, el trópico de Capricornio en América del Sur, África y Oceanía, el círculo polar antártico en Antártida nada más, y meridiano base cruza Europa, África y la Antártida. Y siguiendo los principios que estamos tocando, recordemos que los paralelos y los meridianos se relacionan con la latitud y con la longitud, que es un sistema referencial de coordenadas y también de medidas de ángulos. Por lo tanto, cuando yo estoy ubicado en el ecuador y me voy hacia el norte, voy a hablar de latitud norte. Cuando estoy en el ecuador y me voy hacia el sur, voy a hablar de latitud sur, que máximo llega a 90. Cuando estoy en el meridiano de Greenwich y me voy hacia 180, estoy hablando de longitud este. Y cuando me voy hacia el oeste sería longitud O. Pero nosotros utilizamos W para no confundir la O con el 0 que vamos a ver muchas veces en los mapas. Además, esto nos sirve a nosotros para ubicar determinados puntos. Vamos a poner un ejemplo. Situemos el punto A. Y situemos también el punto B. ¿Cómo escribiría yo la ubicación? Punto A coloco dos puntitos igual, abro paréntesis y coloco primero la latitud. Miro la latitud y dice 30, coloco 30 grados. Y luego LN, coma. Ahora me voy hacia la longitud, veo allí y dice 60 grados. Longitud este. Ubiquemos ahora el punto B. Coloco B igual 30 grados. ¿Es la misma? No, porque está ubicada en otra latitud, latitud sur. Coma, me voy a ir arriba y es 90, 90 grados, longitud oeste. Cierro. Y si yo no quiero saber la ubicación, sino cuál es la distancia que existe entre el punto A y B, voy a hacer como una suma básica. La diferencia, que en este caso, cuando nosotros hablamos de latitudes iguales o latitudes diferentes, no se va a cumplir el principio matemático, ¿no? Por ejemplo, norte con norte tú dirías, se suma, y no es así. Cuando se junta latitud norte con latitud norte, latitud sur con latitud sur, longitud oeste con longitud oeste y longitud este con longitud este, vamos a hacer lo contrario, vamos a restar. Y por lo tanto, cuando son diferentes, ¿qué haríamos? Sumar. Vamos a efectuar la distancia angular, se llama esto. Vemos norte y sur, diferentes. ¿Qué hacemos? Sumamos. 30 y 30, 60 grados. Ya no pongo norte ni sur, porque simplemente estoy hallando distancia. Voy a poner latitud. Ahora son distintos. ¿Qué hago también? Sumo. Me saldría 150 grados de longitud. Y listo. Cuando yo tengo que convertir hacia un grado mayor, vamos a hacer obviamente los principios de la hora, ¿no? Si pongamos tengo 30 grados y tengo 60 minutos, ya sabemos que 60 minutos va a sumar a grados en 31 grados. Igual va a pasar con los minutos y los segundos. Y para terminar esta parte de geografía, por allí en algunos libros o a veces en las preguntas de admisión, nos hablan de periecos, nos hablan de antecos y de antípodas. Y a veces no entendemos los conceptos. Entonces,
Vamos a ponerlo de manera sencilla. Estas son posiciones geográficas importantes. Continuamos. Vamos a situar un paralelo y vamos a colocar un puntito y otro puntito. Vamos ahora a dibujar un meridiano y vamos a situar un puntito y otro puntito. Y luego vamos a establecer una línea cruzada y listo. La línea amarilla corresponde a lo que es un perieco. ¿Qué características tienen los periecos? Tienen igual latitud, porque recordemos que latitud se relaciona con paralelo y están en el mismo paralelo. Y tienen una distancia de 180. Por lo tanto, como tienen igual latitud, vamos a encontrar también que presentan igual estación y zona térmica. Sabemos nosotros que la estación no guarda relación necesariamente con la zona térmica, pero en este caso, por encontrarse en el mismo paralelo, tienen esa característica. Por otro lado, en la línea morada vamos a encontrar nosotros los antecos. Por estar ubicados en el mismo meridiano, presentan igual longitud. ¿Y cuál es la característica que van a poseer los antecos? Que van a tener misma hora. Y nos faltaría solamente las antípodas. Son diametralmente opuestas, presentan una distancia de 180 grados y se caracterizan por tener latitudes equivalentes. Día y noche de igual duración. Y lo más importante por lo cual utilizamos las antípodas es porque poseen una hora opuesta. Si en un lugar son las 6 de la mañana, en el otro lugar de la antípoda serán entonces las 6 de la tarde. Y ahí hemos nosotros relacionado de forma sencilla lo que son las posiciones geográficas importantes.